Usía, hemos hallado una patrulla enemiga. Creemos que quieren asaltar el campamento. A las órdenes. ¡Todos a las armas, nos atacan! ¡Todos a las armas, nos atacan! ¡Vamos a ser atacados! ¡Tomar vuestras posiciones! ¡Las mujeres! ¡Al cañón! ¡A suplir a los ausentes! ¡Venga! ¡Vámonos! Y siempre a punto de guerra, combatieron, siempre grandes, en Alemania y en Flandes, en Francia y en Inglaterra, y se posternó la tierra estremecida a su paso, y simples soldados rasos, en portentosa campaña, llevaron el sol de España desde el oriente al ocaso. ¡Arcauceros! ¡Apuntar! Y si nos acompañan y se suscriben, les contaremos cómo acabó esta batalla. Hola amigos, en los anteriores capítulos hemos revisado las dos revoluciones menores, las de las picas y la de la artillería e ingeniería. Seguiremos este impasse en el canal y en este capítulo veremos la revolución de los arcabuces, unas armas que cambiarían por completo el modo de hacer la guerra y darían a la infantería el papel preponderante en los campos de batalla hasta nuestros días. La pólvora, inventada en China en el siglo IX, empezó a tener un uso bélico alrededor del 1250. Lentamente, el uso de armas de fuego se generalizó como cañones de mano que arrojaban llamas, gases, flechas o perdigones. Estas armas, junto con la pólvora, llegaron a Europa a través probablemente de la ruta de la seda. Para esta época, en Europa existían en todas partes expertos artesanos en la fundición de metales pesados, especialmente para la fundición de campanas, y costó muy poco que varios de ellos se dedicasen y especializasen en la fundición de pequeños cañones de mano, que rápidamente fueron aumentando de tamaño hasta cumplir un amplio rango desde los mencionados cañones de mano hasta las grandes bombardas de asedio. Europa se había puesto en pocos años a la cabeza de la tecnología militar. Os recomiendo ver, si no lo habéis visto ya, el capítulo de esta serie, La revolución de la artillería e ingeniería. El hecho de que inicialmente se incluyera dentro del término artillería o se dominaran como cañones a piezas tan diferentes como el cañón de mano o la gran bombarda, hace muy difícil relacionar el término arcabuz, descrito en algunos textos, con el arcabuz que conocemos y todavía más con una fecha de aparición concreta. Por ejemplo, se sabe que el señor de Milán, Bernabò Visconti, reclutó en 1364 70 archibucioli, pero no hay referencia a que el término se refiera a arcabuces. Por ello, vamos a aceptar que el arcabuz apareció a mediados del siglo XV, cuando se colocó un cañón más pequeño y ligero encastado en un soporte de madera para uso individual. El arcabuz tenía un cañón de aproximadamente 1 metro con un orificio lateral, el oído, en el extremo opuesto a la boca. Pesaba unos 5 kilos, 11 libras, y disparaba pelotas, balas esféricas, de entre 12 y 14 milímetros de calibre, con un peso entre 21 y 42 gramos. Inicialmente, el arma se sujetaba con una mano y se apoyaba en la cadera, mientras que con la otra mano, para disparar, se aplicaba una mecha al orificio, el oído, del cañón. A finales del siglo XV se añadió al primitivo arcabuz el gatillo de serpentina, una palanca que hacía girar una S metálica y aplicaba la mecha sobre una cazoleta que contenía la pólvora, que, una vez encendida, provocaba la ignición de la carga en la recámara a través del oído en el cañón. Este mecanismo hizo que el infante ya no tuviera que apoyar el arma en la cadera con una mano. Al poder usar ya ambas manos para simultáneamente sujetar el arma y disparar, podía apoyar el arma en el hombro y apuntar. El siguiente paso fue colocar el mecanismo de giro de la serpentina en el interior del fuste, lo que lo hacía más fiable y seguro, además de quedar protegido. Es un mecanismo simple que conecta dos palancas con una tercera, la serpentina, que gira hacia la cazoleta y que, a través de un resorte, recupera su posición.
Se añadió, además, un protector para que las chispas y el humo del encendido no afectaran a los ojos del soldado. En el caso de los arcabuces, la pólvora empleada era del tipo fino para las recámaras y muy fino para las cazoletas. Otro aspecto que mejoró el rendimiento de los arcabuceros fue el almacenamiento de la pólvora para los disparos. Inicialmente se almacenaba en frascos simples o cuernos. A estos contenedores se les añadieron dosificadores para regular y homogeneizar las cargas. Finalmente, y para uso militar, las cargas se almacenaron en recipientes de madera que colgaban de una bandolera, usualmente 12 y popularmente conocidos como los 12 apóstoles. Una carga homogénea se traducía en que los repetidos disparos tendrían una potencia similar y evitaba, además, el riesgo de una peligrosa sobrecarga. La nueva pólvora granulada y los nuevos arcabuces presentaban un gran avance en el poder ofensivo y defensivo del infante. El entrenamiento y la secuencia de pasos para cargar y disparar un arcabuz era también compleja y requería hasta 42 movimientos según algunos manuales de la época. Si bien un arcabucero muy bien entrenado podía llegar a efectuar 2 disparos por minuto en un campo de entrenamiento sin presión y sin estrés, testimonios de oficiales de la época dejaban claro que, en condiciones reales de combate, la cadencia de fuego era aproximadamente 10 disparos a la hora. El procedimiento de carga y disparo del arcabuz consistía básicamente en: primero, se ceba la cazoleta; 2, se cierra la cazoleta; 3, se sopla para limpiar restos de pólvora; 4, se abre uno de los cargadores y se vacía una carga de pólvora dentro del cañón; 5, se introduce un proyectil dentro del cañón; 6, se retira la baqueta; 7, con la baqueta se comprime varias veces la bala y la carga contra el fondo del tubo; 8, colocar la baqueta de nuevo en el fuste; 9, sacar la mecha de entre los dedos y avivar el extremo de la mecha; 10, colocarla en el serpentín asegurándose de que llega a la cazoleta; 11, abrir la tapa de la cazoleta; 12, apuntar; 13, disparar; 14, volver a soplar para limpiar la cazoleta; 15, retirar la mecha del serpentín. El problema del arcabuz es que una vez que la bala salía del cañón, a los pocos metros ya no seguía una misma trayectoria rectilínea, sino que lo hacía en espiral, al contrario de las flechas y saetas que sí mantenían su trayectoria durante más distancia, gracias a su longitud y plumaje. Además, la aerodinámica hacía que las balas de plomo esféricas pronto vieran reducida su velocidad, capacidad de impacto y penetración a distancias superiores a los 100 metros, lo que no ocurría con dardos y flechas. A media distancia era menos preciso que una ballesta o un arco. El gran inconveniente del arcabuz con llave de mecha era la mecha. Se debía soplar sobre ella de vez en cuando para mantenerla encendida. La brasa avivada era visible para el enemigo, muy especialmente de noche. Además, desprendía cierto olor, por lo que podía ser detectada a corta distancia, abortando las emboscadas. Además, era prácticamente inútil en climas muy húmedos o en tiempos lluviosos. Y, para complicar más las cosas, la mecha tampoco se podía dejar encendida durante horas, ya que se consumía y agotaba. Era un arma poco precisa, muy cara, compleja de fabricar, sobre todo en grandes cantidades, y lenta de utilizar. ¿Por qué entonces triunfaron los arcabuces? Simplemente eran implacables. Una ballesta con arco de acero generaba en el dardo que disparaba una potencia de 200 julios, mientras que un arcabuz bien cargado generaba en la bala una potencia de alrededor 2700. La pistola larga de la caballería, popularizada alrededor de 1540, generaba una potencia de unos 1000 julios. Pese a la falta de precisión efectiva más allá de los 60-70 metros, a esa distancia un arcabuz era capaz de perforar cualquier armadura,
y, si no era mortal, dejaba al combatiente fuera de combate. Las puntas de flecha o dardo, cuando impactaban, provocaban una herida cónica tubular de unos 45 centímetros cúbicos, que, si no era mortal, permitía al enemigo seguir combatiendo. La bola de plomo, cuando no atravesaba limpiamente el cuerpo del enemigo, al impactar se deformaba y expandía, y la herida que provocaba era entre 3 y 6 veces mayor que una herida punzante hecha por un dardo, y esto dejaba al enemigo fuera de combate. El arcabuz de mecha no permaneció inmutable, y pronto, hacia 1500, probablemente en Alemania, se desarrolló lo que se conoce como la llave de rueda. En este mecanismo, el martillo estaba situado por delante del oído del cañón y portaba en la pinza pirita y no pedernal, como en las llaves de chispa o pedernal posteriores, ya que este era demasiado duro y rompía la superficie de la rueda. Tenía dos posiciones, la de carga, montando el martillo hacia adelante, y la de disparo, en la que se desplazaba hacia atrás y se dejaba apoyado sobre la tapa de la cazoleta. La cazoleta, por donde asoma la parte superior de la rueda, se halla cubierta por una tapa deslizante que se abría cuando se disparaba, lo que permitía el contacto de la perita con la rueda. La rueda era una circunferencia metálica de acero con una superficie estriada en su contorno para friccionar con la perita y con un eje que sobresale del arma en donde se aplica la llave de montaje. Primero, se cargaba el arma con pólvora y una bala. Luego se montaba el martillo hacia adelante y con la llave se giraba la rueda para armar el resorte y abrir automáticamente la tapa de la cazoleta. Se cebaba la cazoleta y se volvía a cubrir deslizando de nuevo la tapa sobre ella. Para finalizar, se colocaba el martillo en posición de disparo sobre la tapa. Al activar el gatillo, y la perita del martillo bajaba para apoyarse sobre la rueda que al girar friccionaba con la perita y producía la chispa, y con ella la ignición y el disparo. Este mecanismo era muy complejo de fabricar y carísimo, así como difícil de mantener, pero era de carga fácil, no dependía apenas de la climatología, no olía y no se veía, al contrario de lo que pasaba con la mecha. Se hizo algo más popular entre la caballería por su facilidad de carga, pero no fue nunca desplegado en masa para las unidades de los ejércitos. En palabras de Osvaldo Bato, cuando se rompía o se perdía la llave, te quedabas con un garrote de alta tecnología en la mano. Tras la desastrosa campaña en Argel, en 1541, donde la lluvia mojaba la pólvora y el viento extraía la pólvora de las cazoletas, lo que impidió a los españoles usar sus arcabuces, el emperador Carlos I y V de Alemania ordenó crear un mecanismo de autoencendido que no dependiera de una mecha y de una cazoleta expuesta. Sobre 1570 se tiene constancia de la aparición de un nuevo mecanismo, la llave de Miquelete, también conocida como llave de rastrillo o llave española. Desaparecía el serpentín y la mecha. Este mecanismo utilizaba una palanca metálica situada detrás del cañón, el martillo, con una pinza tornilla que sujetaba un pedernal, y se amartillaba hacia atrás en dos posiciones. Y cuando a través de unos resortes se liberaba, impactaba contra una pieza metálica articulada, el rastrillo. La fricción, al mismo tiempo que desplazaba el rastrillo hacia adelante, descubriendo la cazoleta, provocaba una chispa y la ignición de la carga en la cazoleta y, consecuentemente, en la recámara. Esta llave fue la precursora de la conocida como llave de pedernal, que con variantes se mantuvo en uso en casi todos los ejércitos hasta mediados del siglo XIX. Otra innovación, la creación del mosquete, que apareció en las filas del ejército español en 1521, cuando se inició la Quinta Guerra Italiana, de 1521 a 1526. El mosquete era un arma de fuego portátil más pesada, unos 7-9 kilos, en lugar de los 4 o 5 del arcabuz, y de mayor calibre, 20 milímetros o más en vez de los 14 del arcabuz.
era más lento de manejar y requería de una horquilla para ser apuntado y disparado, pero tenía mayor potencia, alcance y precisión. Según Clifford J. Rogers, si un arcabuz tenía la potencia de 2.700 julios, un mosquete la tenía de 3.100. Esto se traducía en que las unidades armadas con mosquetes podían empezar a causar bajas bastante antes de que los arcabuces entraran en acción. Tal y como define Taylor en su libro The Art of War in Italy, fueron de nuevo los españoles los que iniciaron y desplegaron su uso militar. En la segunda mitad del siglo XVI, los tercios españoles desplegaban ya 15 mosqueteros por cada 100 arcabuceros. En la batalla de Mühlberg, 24 de abril de 1547, los sajones que defendían la orilla del río Elba para evitar el cruce de las tropas hispanas no se fortificaron, creyéndose a salvo de los disparos de arcabuz, y de repente empezaron, incomprensiblemente para ellos, a recibir disparos y sufrir bajas desde la orilla opuesta, desde donde soldados armados con mosquetes les disparaban con cierta precisión. Esto les obligó a retirarse, el Elba se cruzó y se ganó la batalla. En 1567, las tropas del duque de Alba ya desplegaban de manera rutinaria arcabuceros y mosqueteros. En Jemmingen, los pequeños destacamentos que ocuparon las posiciones conquistadas sobre los canales fueron capaces de mantenerlas con sus mosquetes, causando bajas a los numerosísimos asaltantes desde larga distancia. En 1494, Carlos VIII de Francia inició las guerras italianas al invadir el reino de Nápoles. Pese a las advertencias de Fernández de Córdoba, Fernando II de Nápoles y sus nobles decidieron atacar al ejército francés frente a la ciudad de Seminara, el 28 de junio de 1495. Las tropas napolitanas y calabresas interpretaron como huida los movimientos y fintas de la caballería ligera española y abandonaron el campo. Los españoles no tuvieron otro remedio que ir retirándose paulativa y ordenadamente a la ciudad de Seminara, quedando los franceses como vencedores de la batalla. Esta derrota hizo entender al gran capitán que no estaba preparado para poder enfrentar por sí solo al ejército francés. Había que realizar reformas y hacerlas ya. Mientras el despliegue de arcabuceros en todos los ejércitos europeos fue lento y destinado prácticamente a desgaste a las formaciones de piqueros, González de Córdoba los organizó en compañías para su utilización coordinada tanto en ataque como en defensa. Pero la repercusión táctica de la revolución de los arcabuces y los cambios en la organización de los ejércitos y unidades es tema ya de otro capítulo. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribirse, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de los nuevos vídeos publicados. Hasta luego amigos, nos veremos en el próximo capítulo.